bienvenidos a su segmento de entrevistas. Desde el inicio de la década de los 90, el movimiento indígena se ha consolidado paulatinamente en un protagonista con distintos métodos y distintos resultados de las decisiones políticas impopulares del país. La participación política de la CONAIE ha sido una constante en las últimas 3 décadas, bien sea como participante de la mesa de negociaciones donde se trabajan temas de alcance nacional en materia de políticas públicas, o bien en las calles, liderando la protesta social. A una semana de haber sido elegido como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa se enfrenta al tremendo desafío de poder articular el movimiento y su brazo político, así como a diversas acusaciones que provienen de distintos sectores. En tiempos de radicalización del discurso político, ¿cuáles son las perspectivas del movimiento? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cómo articularlas a través de su brazo político Pachakutik? Lo conversamos con nuestro invitado. Ya nos acompaña vía Zoom Leonidas Issa. Leonidas, muy buenos días, bienvenido a La Clave. Días, muchas gracias por la invitación a este espacio de entrevistas y quiero a través de este medio importante de comunicación enviar mi saludo de respeto a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entrevista en La Clave, es primera vez que lo entrevisto, así que comprenderá usted que tenemos mucho por preguntar, pero necesitamos empezar por aquello que nos ocupa el día de hoy. ¿Cuál es su posición frente al paro? Recién salió el comunicado de la CONAIE frente al paro, me refiero del gremio agricultor de la costa. Nosotros hemos saludado en ese sentido la medida de hecho, la decisión que tomaron los agricultores. Nosotros somos parte de ese 70% de los productores a nivel nacional que producimos el campo para dar de comer a las grandes ciudades. Y en efecto, yo creo que todos los sectores hemos venido haciendo vocería. Por favor, autoridades del Estado, tengan el bien de hacer tal cosa. Pero sin embargo, si es que no hay una reacción social en las calles, simplemente no son tomadas en cuenta. Pero qué bien que igual hay un proceso ahí establecido para que se pueda dar salidas por mecanismos también, en este caso, por mecanismos de diálogo. Así que nosotros vamos a estar atentos con todos los otros sectores también. Ahora, ¿cómo toman las declaraciones del presidente? Yo decía ayer en este mismo espacio que han sido como pretender apagar el fuego con gasolina, reeditando tal vez su más desafortunada frase de su época de gobernador de Yamil Maguad, aquella de que la ley es la ley, y amenazando con llenar las cárceles indefinidamente de aquellos que osen manifestarse. Me parece un discurso muy irresponsable. Me parece un discurso desafiante incluso, y me parece que no entender la dinámica económica, sobre todo de la clase popular, clase media que está sufriendo, y eso pretende trasladar a un escenario político, me parece lo más irresponsable que podemos ver de un gobernante. No nos olvidemos lo que pasó en el levantamiento de octubre, fue por esa misma tosudez del expresidente de la República. Si bien es cierto, debía bajar el decreto, sentar a dialogar, seguramente ya hubiéramos tenido un acuerdo cuál va a ser la política de la eliminación de subsidios. Pero aquí no hay eso, no hay un espíritu democrático. Se pretende todas las acciones que la gente por falta de comida, por falta de recursos, que empieza a reaccionar, a expresarse de manera pública, pretenden decir que eso es político, desestabilización, que no se va a permitir. No, señores, autoridades del Estado, aquí es un problema diario de lo que vive la gente y lo único que se está pidiendo, estimados autoridades, se deba planificar con todos los actores, no solo con ciertos sectores. Y en esa medida, al menos, espero que el presidente de la República rectifique las posesiones que está teniendo. Decía yo al inicio, Leonidas, la violencia del discurso viene en un increciendo permanentemente que concluye con cuestiones como la que usted debió atravesar hace unas semanas, ¿no? En un medio de comunicación de alcance nacional, ver a 2 periodistas, 2 colegas nuestros, clavando dardos en su cara, pero que se extiende y ha mantenido sus ondas hasta el día de ayer, cuando José Hernández, por ejemplo, en El Expreso, lo califica a usted
y cito acá, todo lo que voy a decir está entrecomillado, revolucionario profesional que solapa con retórica su meta de provocar escenarios como el de octubre de 2019. Su trabajo es agudizar las contradicciones y calentar el ambiente social para minar al sistema. Cree que sin haber ganado las elecciones puede gobernar ungiéndose a sí mismo como el ungido del pueblo. ¿Cómo conseguir neutralizar el discurso cuando está llegando a estos niveles? ¿Cómo conseguir empatar agendas también con el Ecuador mestizo, Leonidas? Me parece aquí importante que no hay un problema entre indígenas en contra de los mestizos o los blancos contra de los indígenas. Eso es realmente un discurso que también está alimentando un nicho. Aquí no hay diferencias, en este caso, sobre nuestras identidades. Aquí lo que hay es una realidad económica. Y sobre esa realidad, que pretender nuevamente seguir simbolizando octubre 2019 como una referencia de violencia me parece también absolutamente irresponsable. Cuando de hecho, cuando dicen, pero no ha pasado nada. No, señores, nosotros enfrentamos un proceso judicial aperturado por la Fiscalía General de la Nación. Mi persona, 6 procesos, compañero Jaime, 6 procesos. Y en este país existimos 672 compañeros con procesos judiciales. No es que ha quedado allí, no es que no ha habido un nivel de responsabilidad. Nosotros estamos en la obligación, como en el Estado, como nosotros, en la obligación de demostrar lo contrario. Jamás vino la violencia de los manifestantes. Defendimos de la violencia que el Estado ecuatoriano propinó a los manifestantes. Mientras tanto, no podemos ser sometidos a un proceso de escrutinio público provocado por algunos medios de comunicación que amplifican y lógicamente han generado odio, racismo, venganza, incluso discriminación. Hablemos de la respuesta en el plano ya un poco más político a eso. Mencionaba usted los líderes que están encausados por diversos problemas judiciales y una de los ítems en la agenda es proponer la amnistía. ¿Cómo piensa articularse esto con un brazo político como Pachacutic, que a veces parece funcionar independientemente de las decisiones de las bases? Estamos en este momento en un proceso de articulación, de volver a mirar el proyecto político. Aquí no depende de quién dirige el movimiento indígena, la CONAIE o el movimiento Pachacutic. Todos respondemos militantemente al fortalecimiento del proyecto político articulado con los sectores populares del Ecuador, que no es solo de indígenas, sino con todos los sectores populares del Ecuador, donde encontramos todas las identidades. Están hermanos campesinos, afros, montubios, indígenas, mestizos, blancos. También en ese sentido me parece importante en esta agenda que se está articulando con los hermanos asambleístas del movimiento Pachacutic, están en la obligación de responder la agenda del movimiento indígena y de los ecuatorianos que en este caso confiaron en ese proyecto político. Así que mañana perdón. Entonces su elección como presidente de la CONAIE podría redireccionar de alguna manera la participación política de Pachacutic en la asamblea. En efecto, hay una decisión del último Congreso donde los compañeros también participaron. Ahí se pidió que debe haber una unidad indisoluble, una unidad orgánica, entendiendo el papel fundamental, lo que corresponde a la organización y lo que corresponde como organización política. En ese sentido, vamos a encontrar una armonía, una sintonía sobre las demandas, pero allí lo que queda claro es que la agenda legislativa finalmente va a definir en cuál postura estamos. Así que nuestros asambleístas puedan sostener este proyecto político que nació desde el corazón de las organizaciones. Voy a pasar de tema, Leonidas, porque realmente quisiera obtener su impresión, su evaluación sobre esto. Las derechas se unieron en la última elección, incluso personajes que habían jurado jamás saludarse presentaron candidaturas conjuntas y terminaron por ganar la elección. Y de los resultados que obtenemos de la conformación legislativa y de los resultados electorales se puede leer claramente que si las izquierdas hacían lo propio, si las izquierdas lograban consolidarse y unirse, hoy muy probablemente estarían gobernando. ¿Qué hizo falta?
Me parece que ahí se cayó en una trampa, en la trampa del correísmo y anticorreísmo. Mantener esta bipolaridad política no permite mirar los alcances que debe tener el debate político en el Ecuador. En ese sentido, atacados por una moralidad política, lógicamente garantizó que trascienda toda la fuerza, incluso del progresismo, algunos que se reivindicaban, lógicamente refiriendo a los horrores y errores también que cometieron una parte de la izquierda, ¿no es cierto? Lógicamente garantizó que triunfe la derecha. Y lo peor de todo es que estaban conscientes que dentro de las propuestas, en este sentido, la propuesta neoliberal que estaba instaurado a partir de la imposición del Fondo Monetario Internacional. Por eso, uno de los aprendizajes me parece importante es que cuando la izquierda esté en el poder, jamás puede atacar a la misma izquierda. Cuando la izquierda esté en el poder, jamás puede dividir procesos organizativos. Cuando la izquierda esté en el poder, jamás puede cooptar organizaciones ni dirigentes. Y eso tiene que provocar una autocrítica. Y a partir de esa autocrítica, lógicamente que se potencialice una línea política en base a principios, más no a acomodos coyunturales. Resanar heridas y tender puentes, que es el único camino. Leonidas, necesito terminar esta entrevista porque entiendo que tienen otros compromisos con otros medios de comunicación, pero necesito hacer también esta pregunta. ¿Cómo siente que es percibido Leonidas Issa al interior del gobierno y por los círculos cercanos al presidente Guillermo Lasso? Me parece que pretenden posesionar como una persona de oposición. Nosotros hemos dicho con claridad, no somos oposición a ningún gobierno de turno. Lo que sí vamos a estar claros es cuál va a ser la política. Una política que beneficia al pueblo o una política que únicamente garantizan ciertos sectores económicos. En ese sentido, en esa medida, si no es escuchada nuestras propuestas, que también hacemos economía en este país, lógicamente nosotros sabremos responder en los procesos de diálogo que han propuesto o también los procesos de resistencia como corresponde a la Constitución y a la ley. En ese sentido, yo creo que el gobierno nacional, incluso en el proceso interno de la CONAIE, intentó poner decisiones para que condujeran a otros hermanos candidatos. Sin embargo, ha sido un triunfo abrumadora, en este caso, en base a las decisiones de las organizaciones de base. Bien, Leonidas, le agradecemos muchísimo su participación en La Clave, lo comprometemos para una siguiente ocasión, seguir conversando y ampliando estos temas. Era Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, CONAIE.